Buenos días para todos. Espero que estén muy bien, espero que Dios en estos tiempos esté consolando cada corazón, esté mostrándose y manifestándose en cada vida. Siento que estar aquí parado es una gran responsabilidad. De hecho, le huyo mucho. Le huyo un poquito a estar aquí, pero sé que Dios tiene cosas muy bonitas para enseñar siempre. Como dice el pastor, no importa el hombre que esté aquí parado, no importa la persona que esté aquí enseñando, tiene más valor lo que Dios deja en cada corazón según lo que cada uno esté viviendo. A medida que nos vamos acercando al Señor, Dios a cada uno, según sus procesos, según lo que esté aconteciendo, según muchas cosas, va enseñando y dejando cositas. Y creo que es de las pocas prédicas donde he llorado mucho haciéndola. Ay, no quería llorar. De las pocas prédicas que mientras estaba estudiando me veía muy reflejado en todo lo que el Señor estaba hablando y lo que me estaba enseñando primeramente a mí, que de hecho era lo que le oraba mucho al Señor, que seamos primeros nosotros los que podamos pasar todo eso por el corazón antes de venir a exponerlo. Y bueno, venimos varios domingos, lo voy a llamar como una saga de prédicas, hablando de la fidelidad de Dios, una tras otra, hablando de cómo Dios es fiel. No sé, llevaremos por ahí unas 5 o 6 prédicas. Y Dios nos ha enseñado cómo es de grande su fidelidad, cómo es de eterna, cómo pasa de generación en generación, cómo Dios es fiel a su diseño, cómo en su diseño se ve su fidelidad, cómo hemos sido aceptados y limpiados a causa de su fidelidad. Y ha sido bastante precioso todo lo que hemos venido aprendiendo. Y mientras yo meditaba esto decía, bueno, como cristianos tenemos mucha información bíblica, mucha. Pero qué tan difícil es pasarla al corazón. Qué tan difícil es. Vamos a hacer un ejercicio pequeño. ¿Qué recuerda usted de la fidelidad de Dios según lo que hemos aprendido? Haga un recuento ahí. ¿Qué recuerda de la fidelidad de Dios? Y yo hice este ejercicio mientras estaba preparando esto y decía, muchas veces nos venimos a escuchar y a tener información en la cabeza que pasa por olvidada. ¿Y por qué es tan difícil pasar eso al corazón? Porque cuando estamos en momentos difíciles, porque cuando estamos en momentos de prueba, es tan difícil entender en el corazón que Dios es fiel. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Pero a veces en los momentos difíciles, cuando las cosas no salen como esperamos, qué difícil es decir, Dios es fiel. Quisiera que esta enseñanza la hagamos bajo una premisa. Todos los ejemplos que vamos a dar, todos los pasajes bíblicos que vamos a leer,
usted se va a tomar el trabajo de quitar el personaje principal de la historia y va a poner su nombre en todo lo que vamos a leer hoy. En todos los ejemplos que vamos a dar, va a ser el ejercicio consciente de quitar ese personaje principal y ponerse usted. Como les decía, como cristianos estamos llenos de información y de doctrinas bíblicas, pero a veces nos es difícil pasarlo a la realidad. Y no porque no sea verdad, no porque a veces nos sea difícil, no quiere decir que Dios deje de ser fiel, sino que siento que hay algo que nos impide como disfrutarlo. Me imaginaba yo como cuando hay un vidrio en el cual uno puede ver un paisaje lindo, pero eso impide que podamos estar allá disfrutándolo. Entonces conocemos, decimos, ay sí, qué paisaje tan bonito, pero qué diferente sería estar allá, en el centro de ese paisaje. Y creo que es lo que Dios nos quiere llevar, a dejar de ver su fidelidad como algo allá que decimos, ay sí, qué linda la fidelidad de Dios, y empezar a caminar, a vivir en eso, a estar ahí metidos en eso. Y mientras preparaba esta enseñanza, tuve una imagen mental de una novia vestida, arreglándose, esperando al novio. Entonces estaba con su vestido y estaba maquillándose y toda la vuelta frente al espejo. Pero cuando uno la veía de frente, estaba afanada por taparse los morados, las ojeras, las heridas, el cansancio, el agobio. Y esto, lejos de ser una visión divina, no quiero que lo tomemos por ahí, me servía para reflexionar en algo, y es pensar por qué hay tanto afán en tapar las heridas. De pronto las mujeres que utilizan maquillaje pueden estar un poquito más cercanas al tema de tapar las orejas que un barrito, como nos desesperamos por taparlo y que nadie lo note, y entonces las sombras, y que no está mal, pero me permitía entender por qué hay tanto afán en el ser humano en tapar las imperfecciones. ¿Por qué nos afanamos tanto en eso? Y entonces esto lo llevaba, o me permitía reflexionar, como pueblo de Dios, ¿cuántas veces andamos en las mismas? Intentando que todos los domingos nos vean perfectos. Y no estoy hablando del rostro, ¿sí? ¿Cuántas veces venimos tan heridos? ¿Cuántas veces venimos tan agobiados, tan cansados? Pero aquí nos mostramos perfectos porque somos el pueblo divino de Dios. Y quisiera que hoy, mientras aprendamos todo eso, pueda usted hacerse esa pregunta: ¿por qué hay tanto afán en maquillar, en tapar las imperfecciones? Si yo a ustedes les pregunto, ¿Dios es fiel?, ¿qué me responden? Amén. Contestaron 3. Dios es fiel. Amén. La pregunta es, o me lo preguntaba yo, a mí se me ha dificultado muchas veces entender la fidelidad de Dios cuando no todo está bien, cuando la vida está patas arriba. Entonces en la cabeza tengo, Dios es fiel,
Y siempre que me lo pregunten voy a gritar amén, siempre. Pero cuando no hay a quien responderle, sino cuando estoy yo solito y pasando por momentos difíciles y mi corazón se pregunta a sí mismo, ¿Dios es fiel? Ya uno no dice un amén con tantas fuerzas, sino un amén más chiquito. Y esto no es porque Dios haya dejado de ser fiel, sino como les decía ahorita, hay algo que nos impide ver o disfrutar de eso. Hoy tuvimos la oportunidad de cantar como David. Y es una canción que cuando se le quita la música y se le quita la energía, el boom de la música, la euforia, y podemos ir a estudiar la letra, es muy bonito lo que uno encuentra. Y quisiera que me acompañara al Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guarda tu entrada y tu salida. Estaba estudiando un poquito el contexto de este salmo. Se le atribuye a David. Y este era un salmo que cantaban los peregrinos judíos mientras viajaban de Israel a sus fiestas o a donde tenían que viajar. Y entre esos caminares iban cantando estos salmos. Y es bien interesante lo que dice cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Si nos detenemos un momento solo en estas palabras, cuando hablamos de peregrinos, hablamos de personas que tenían que caminar trayectos muy largos. Y como para la época no habían carros, ni aviones, ni motos para llegar en un momentico, sino que eran travesías a pie por muchos días, se encontraban expuestos a muchas situaciones. Una de ellas era el clima, las tormentas que se puedan hacer en el desierto, el calor, el frío. También se ven enfrentados a los animales salvajes, se ven enfrentados a los ladrones que se puedan encontrar por ahí. Muchas situaciones que los hacían vulnerables. Y sabían que quizá por ellos mismos no podían enfrentarse a eso. Habían situaciones que se salían de las manos de ellos. Y nace este canto: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Para todo eso que está pasando, ¿de dónde viene mi socorro? Indiscutiblemente esta pregunta solo se la puede hacer alguien que se siente vulnerable. Solo se la puede hacer alguien que se siente incapaz, que se siente frágil, que se siente débil. Si usted busca el significado de vulnerabilidad en el diccionario, significa susceptibilidad, fragilidad o incapacidad de una persona o de una comunidad o sistema para resistir, sobreponerse o adaptarse
a los efectos adversos de una amenaza o peligro. Esto implica un riesgo elevado a sufrir daños físicos, sociales, económicos y ambientales debido a factores internos y externos. Eso es lo que uno encuentra ahí en Google. El día de hoy quisiera centrarme no en los factores externos, sino en los internos. Cuando somos vulnerables por todo lo que hay en nuestro corazón. Cuando somos vulnerables por las batallas que se libran en el corazón, por las luchas que hay en el corazón. Me parecía hermoso el Señor como habla, porque de hecho ayer en el ensayo de alabanza el Señor nos permitía entender algo muy similar o cercano a lo que me estaba enseñando a mí en toda la semana, y es cómo el ser humano aprende a camuflarse, cómo el ser humano aprende a esconder para aparentar algo. Como seres humanos nos hemos acostumbrado a que nos vean lindos porque no nos pueden ver mal colocados, mal parqueados, y hacemos hasta lo imposible porque esa apariencia no se pierda, que todo el mundo nos siga teniendo en la misma estigma, en el mismo estándar. Y siempre intentamos ocultar o tapar todo aquello que nos hace vulnerables. Esto se puede ver a muchas cosas, pueden ser estándares familiares, el estándar de la sociedad, los estándares religiosos y morales, tantas cosas que podemos atravesar. Y de hecho, en medio de toda la enseñanza de ayer, decíamos, en el mundo hay mucha apariencia. En cambio uno va y mira a la iglesia y también. En cambio uno va y mira el corazón de la iglesia y también. Vuelvo y digo, esto primeramente el Señor me lo enseñó a mí. Y por eso, como les decía, ha sido de las pocas prédicas que lloré, porque me veía en eso. ¿Cuántos años aparentando tantas cosas que nos han llevado a ocultar, nos han llevado a tapar lo que hay que solucionar, nos han llevado a ocultar lo que está mal, nos ha llevado, porque en el grupo social en el que estamos, porque los domingos nos vean que siempre estamos bien? De hecho, a mí siempre que me preguntan digo, muy bien, gracias a Dios. Siempre. Y a veces no todo está tan bien. Hemos escuchado que el pueblo de Dios es un pueblo santo, elegido, vestido en gloria y majestad. El problema está cuando usted quiere pertenecer a ese grupo pedaleando con todas sus fuerzas. El problema está cuando usted quiere verse hermoso, resplandeciente, divino, divina, pero pedaleando con todas las fuerzas de su corazón. Y finalmente nos damos cuenta que ese esfuerzo es en vano, porque no se trata de pedalear con todas las fuerzas. Hablábamos de la fidelidad, que Dios es fiel a su diseño. El pastor Wilson nos enseñaba acerca de eso, cómo Dios es fiel a su diseño, a lo que pensó para el ser humano. Y me encantaba ver que
En el diseño de Dios no hay vulnerabilidad. Dios no pensó ese estado para el ser humano. Dios pensó que el ser humano estuviese en plenitud. Y en la plenitud no hay vulnerabilidad. Quisiera que vayamos un momentico a Génesis, por favor. Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será de comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Este fue el diseño de Dios para el ser humano. Y usted se da cuenta que en esto no hay un solo gramo de vulnerabilidad. No hay. Porque para este momento de la historia todo era plenitud. Para este momento de la historia no había nada que agobiara el corazón. Adelante, si hay un momentico, a Génesis 3, 7 y 8. Unos versículos ahí, unos capítulos más adelante. Dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Algo cambió en la historia. Pasamos de la plenitud a escondernos del miedo. Fue la primera vez en la historia que el hombre se sintió vulnerable. Fue la primera vez en la historia que el hombre intentó huir. La primera vez en la historia que el hombre tenía miedo. Y la primera vez en la historia que el hombre quería ocultar algo: su desnudez. Se vieron en peloticas, dijeron: Dios mío. Corrieron y se escondieron. Recuerden la premisa de esta enseñanza. Vamos a quitar el personaje principal y se va a poner usted. Entonces resulta que está Camilo en la historia y por algún motivo le da por correr, a esconderse y a taparse las vergüenzas. A taparse lo que nunca había sido extraño para ellos.
Imagínese pues usted, Adán y Eva allá en un arbusto, cosiéndose un taparrabos a punta de hojas. Y bueno, me preguntaba, listos, medio se taparon. ¿Cuánta libertad se pierde al uno estar tapado? ¿Cómo se mueve uno? De hecho, uno mira a las mujeres que muchas veces llevan sus minifaldas y para agacharse eso hacen maromas para que no se les vea nada y tienen faldas. Imagínese usted cuán restringido está el ser humano con un taparrabos de hojas. ¿Cuánta libertad siente? No pierda esa historia que vamos a volver ahorita acá. O usted puede pensar, no, yo no le tengo miedo, espero a nada. Acompáñame por favor a Primera de Samuel 17. Creo que esta historia es muy conocida por todos. Voy a intentar resumirla lo más rápido que se pueda. Todos conocemos a David. Para este momento de la historia, David no era rey, David no era guerrero, David no era el más reconocido. Para este momento de la historia, David estaba en el monte cuidando ovejas. Y el papá de David lo manda a hacer un mandado a llevarle la comida a sus hermanos. Y ahí se da cuenta que hay un filisteo que está burlándose del nombre de Dios. Y no solo se da cuenta de eso, sino que se da cuenta de que todos los del pueblo de Dios están muertos del miedo. Para resumir mucho más la historia, David dice: yo voy y peleo. Mándeme a mí. Y entonces viene lo que opina la gente. Papito, si usted es un muchacho, es el menor de todos, papito, usted no es guerrero, nunca ha peleado en la vida, ¿qué se va a enfrentar con ese gigante? Y entonces la primera solución para el ser humano es: bueno, vaya pues, pero entonces vamos a ponerle una armadura. Y le pusieron el casco, la coraza, las manos, los pies, todo de acero y de bronce. Y vemos otra situación. Un muchacho que para el resto de la gente es insignificante, es el menor de todos, metido en una armadura de bronce. Y quiero que nos enteremos en ese versículo, por favor. 17, 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Así que David se quitó todo eso. Vamos a quitar el personaje principal y se va a ver a usted metido en esa armadura. En eso que es pesado. Y con la presión de ir a vencer a un gigante que es 3 veces más grande que usted. Y esta es otra forma de esconder la vulnerabilidad. Unos la esconden tras hojitas de higuera,
Otros la esconden tras una armadura de bronce que nada la pasa. Pero ambas posiciones buscan esconder algo. Buscan que lo de afuera se vea diferente a lo que hay adentro. Y nos hacemos la misma pregunta: ¿cuánta libertad se pierde cuando tenemos eso tan pesado encima? Cuando el peso es lo que mueve nuestras vidas. Para el caso de Adán y Eva, lo que movía sus vidas en ese momento era el miedo, el querer esconderse. Ahora nos encontramos en otra posición y es querer esconder todo a través de la rudeza, a través de lo fuerte, de lo impenetrable. ¿Cuánta libertad se pierde? Acompáñeme por favor a otra cita bíblica, Mateo 23, 27 y 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y bajo la premisa de esta enseñanza, ponga su nombre. Ay de usted, Camilo Mateus, hipócrita, que es semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera se muestra hermoso, pero por dentro está lleno de muerte e inmundicia. Que ante los hombres se muestra justo, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Qué cachetada. Qué cachetada cuando uno empieza a leer la palabra, no leyendo que es para los fariseos, sino cuando uno por tanto tiempo ha vivido también en las mismas. Cuando uno por tanto tiempo también ha procurado pedalear con todas sus fuerzas para mostrarse lo mejor posible ante la vida, ante las personas. Cuando uno pedalea con todas sus fuerzas para ocultar aquello que cambia la percepción de la gente de mí. Y resulta que lo que aconteció en Génesis 3, la vulnerabilidad que sintió Adán y Eva, nos persigue hasta hoy. Que vuelvo y repito, unos quizás la tapan con maquillaje, otros la tapan con hojitas de higuera, otros la tapan con armaduras, otras la tapan tras un título religioso y moral. Pero hay algo que comparten todos, y es que quieren ocultar lo que está mal adentro. Todos viven tras la ilusión y el deseo de ser aprobados a los hombres por la apariencia y no por lo que hay en el corazón.
Hace poquito el pastor en una prédica decía algo: la iglesia es un desastre. Y lo único atractivo de la iglesia es el Señor. Pero le voy a hacer una pregunta que quiero que se tome un segundo para contestarla en su corazón. ¿Se siente usted parte del desastre? Cuando usted puede ver su vida en un espejo, ¿se ve que hace parte del desastre de la iglesia? Si su respuesta es no, para que vea que me veo hasta lo más de bonito, es una mala noticia, porque haces parte de los fariseos religiosos hipócritas que narra la Biblia. Si no te has podido ver como el desastre de la iglesia, que haces parte, eres parte de aquellos que se muestran como sepulcros blanqueados. Porque ese deseo de esconder es algo que nos persigue desde Adán y Eva hasta hoy. De ocultar. Nos persigue hasta hoy. Y entonces aparece el salmista y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si no te sientes parte del desastre de la iglesia, hay que empezar por este clamor: Señor, examíname y muéstrame. Señor, necesito que reblujes hasta lo más profundo y que me muestres. Miren, nosotros los seres humanos creemos que nos conocemos. Creemos. Y se da uno cuenta que hay tantas cosas que uno vive de niño, en su crianza, en la adolescencia con sus errores, en la adultez, en todo el proceso de la vida, que los llevan a hacer a uno como es hoy. Y tantas cosas que se vuelven inconscientes, que determinan cómo nos comportamos hoy, que ni siquiera nos acordamos de eso. Por eso aparece este clamor: Señor, examíname y muéstrame. Porque todos hacemos parte del desastre de la iglesia. Y cuando nos vemos así, nos lleva a una cosa: cuando vemos a otra persona también, ya no la juzgamos con severidad. Cuando una persona puede abrir su corazón y decir: estoy pasando por esto, estoy viviendo esto y me cuesta. Ya no están los del grupo religioso diciendo: ahí está pintado aquel disque cristiano y viviendo eso. Tranquilo, mijito, que aquí vamos todos. Que el Señor nos ayude en este caminar. Me acuerdo también, se me viene en este momento a la cabeza un ejemplo que una vez ponía el pastor de dos viejitos bajando las escaleras. Y entonces uno se paraba y le ayudaba a bajar el otro. Cuando el otro estaba abajo, era él el que lo sostenía para ayudar a bajar el otro. Y así se rotaban y se ayudaban mutuamente hasta llegar abajo. Y de eso se trata. De eso se trata. De que si hoy Dios me permite ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil,
lo más probable es que cuando ese esté fuerte me va a ayudar a mí, porque también voy a pasar por muchas cosas. Examíname, oh Dios, conoce con mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Quisiera que por este momento podamos traer esos 4 personajes y pararlos aquí. Está la novia afanada por maquillarse. Está Adán y Eva con sus taparrabos de hojas. Está David con su armadura de bronce. Y están los fariseos con su Biblia debajo del hombro. Están aquí. Si yo le pregunto a esta novia que se está maquillando si Dios es fiel, ¿qué respondería? Si yo le pregunto a Adán y Eva con su taparrabo si Dios es fiel, ¿qué respondería? Si yo le pregunto a David en su armadura si Dios es fiel, ¿qué respondería? Y lo mismo más para los fariseos, que eran conocedores de la ley. De seguro que todos dirían amén. Y aún todos ellos sabiendo que Dios es fiel, ¿qué tan difícil es para mostrar a todos y quitarse el maquillaje, quitarse las hojitas, quitarse la armadura y bajarse la Biblia del hombro, que está para dar bibliazos y no para aprender? ¿Qué tanta capacidad hay en estos de abrir su corazón y mostrarse como son? Hay algo en común en todos ellos, y es un afán por mostrar una cosa afuera y otro afán, o hay otra cosa en el interior. Así que no importa donde usted se ubique, no importa, como se le facilite más. Y quizás si nos ponemos a estudiar muchas más historias en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de muchísimos más disfraces. Para el día de hoy solo traje estos 4. Pero todos tienen el mismo afán en el corazón, y es no mostrar lo que hay adentro, no mostrar lo que hay en el interior. Miren, con esto no estoy diciendo que se vaya por la vida contando sus pecados. No estoy diciendo que ese sea como lo que hay que hacer. El punto es, ¿cuántas veces queremos permanecer con el disfraz aún delante de Dios? ¿Cuánto nos cuesta abrirle el corazón a Dios y decirle: Señor, esto es lo que hay? No hay más. ¿Cuánto nos cuesta ahí donde nadie nos está escuchando, sabiendo que Dios conoce todo lo que hay en el corazón, pero pretendemos seguir insistiendo en mantener la apariencia aún delante de Dios? En que Dios nos siga viendo como esos sepulcros blanqueados, que siga viendo lo de afuera. ¿Cuánto nos cuesta abrirnos a eso que Dios quiere hacer?
Y entonces aparece el Salmo 51, si por favor me acompaña ya. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti, y solo he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Renueva la firmeza de mi espíritu. No alejes tu presencia de mí, ni quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Dejémoslo hasta aquí un momentico. Este salmo lo escribe David cuando se da cuenta de la embarrada que es, cuando se da cuenta que hace parte del desastre de la iglesia. Esto es lo que sale de David cuando se mira al espejo y dice: aquí no hay espero nada. Y está en lo primero, eso es lo primero. Vuelvo a la pregunta: ¿reconoces que haces parte del desastre de la iglesia? Dios no pretende dejarte ahí. Viene otra cosa que está ahí en el mismo salmo. Reconoce que no puede organizar el desastre que es. Está en el verso 7. Purifícame con hisopo, lávame, límpiame y quedaré limpio. Señor, yo no puedo organizar este desastre. Quisiera. No se puede. Y solo en este momento nace un clamor en el corazón: Señor, solo puedes crear un nuevo corazón en mí. No hay más para hacer. Y solo hasta este momento es donde es visible Jesús. No porque no haya estado antes, pero solo en este momento es donde el corazón puede ser consciente de lo que Jesús está haciendo. Cuando le dice: venga pues, mijito, usted no puede organizar solo. Vamos a empezar a organizar cosa por cosa. Está el Padre, que es Dios, enseñándole a sus hijos cómo vivir. Ya no desde el afán de tener una apariencia por fuera. Ya no está el afán en David de que la gente siga pensando: uy, el hombre, el varón conforme al corazón de Dios. En este momento solo hay un deseo: Señor, hay que organizar este desastre. Tienes que crear algo nuevo. Tienes que. Y aquí es donde es visible para cada corazón
la fidelidad de Dios. Ya no estamos viendo la fidelidad de Dios como algo lejano, diciendo, ay sí, Dios es fiel. Ya no estamos diciendo, ay, bendito Dios, sí, pues Él se acuerda de uno. Ese vidrio se quita. Y lo que un día veíamos de lejos hermoso, esa plenitud que se palpaba ya a lo lejos, empieza a ser parte del entorno. Empieza a ocurrir algo diferente, un deseo diferente en el corazón. No pierda de vista los 4 personajes que tenemos hoy: la novia, Adán y Eva, David y los fariseos. Y entonces uno se encuentra cada uno donde usted se pueda mirar en cualquiera de los 4 ejemplos diciendo, bueno, ¿y de aquí qué? Reconozco mi desastre. ¿Qué sigue? Y vamos al ejemplo de la novia. Acompáñenme por favor a Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sacrificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La respuesta para esta novia que está afanada en maquillarse es Jesús, que viene a quitar todo el maquillaje artificial, que viene a quitar capa por capa lo que por años ha construido para esa apariencia. Y a vestirla de ella. La respuesta para esta novia es Jesús. Y entonces nos vamos para Adán y Eva. Acompáñeme por favor a Génesis 3:21. Y dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aparece de nuevo Jesús en el escenario de Adán y Eva. La Biblia no especifica qué especie de animal, sin embargo muchos estudiosos dicen que era un cordero, porque también era una enseñanza para ellos cómo serían los sacrificios. Y entonces Dios le quita el taparrabos de hojas y los viste de él. Y entonces nos vamos para David, Efesios 6:13. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que os podáis resistir al día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz,
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay versículos explicando cada cosa, de que Jesús es la verdad, que Jesús es la justicia, que Jesús es el evangelio de paz, que Jesús es la fe, que Jesús es la salvación y que Jesús es la palabra. Esa armadura ya no pesa. No hay peso en esa armadura. Todo lo contrario. A los que quieran le pueden escribir al pastor o a mí y yo les mando los versículos. Por tiempo no alcanzamos a leerlos todos. Explica cada cosa. Donde dice que Jesús es la verdad, donde dice que Jesús es la justicia. La respuesta para este soldado que se va a enfrentar a la guerra con lo que no puede vencer es Jesús. Y por último, Ezequiel 36, 26. Dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Aparece Jesús en la historia diciendo: no es con maquillaje artificial que te ves hermoso o hermosa. No es con hojas de higuera que puedes cubrirte. No es con armadura hecha por manos de hombres que puedes protegerte. No es con una apariencia de piedad que haces parte del pueblo de Dios. Aprendíamos ahora 8 días con lo que nos enseñaba Magdita, que le decían a un fariseo, Nicodemo: no es de estas aguas, no vienen de ahí, vienen de otro lado, su origen es otro. Les daré un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra. Yo no sé, mis amados, si ustedes lograron ubicarse en cualquiera de estos 4 personajes. El principio no cambia. Sea como tú te puedas ver hoy, la respuesta sigue siendo Jesús. Sea lo que estés pasando hoy, sea la lucha que estés enfrentando en tu corazón, sea aquello que no has podido soltar por muchos años, solo hay una respuesta. Ese principio no cambia, no cambia. La respuesta solo está en una persona. El diseño de Dios no está en que escondas tu vulnerabilidad. No es el diseño de Dios. Todo lo contrario, Dios busca desnudar para vestirnos de Él. Dios pretende despojar para vestirnos de Él. El diseño de Dios no cambia.
Dios no diseñó al ser humano para vivir en la vulnerabilidad. Esa es la consecuencia de nuestro pecado. Pero una vez somos vestidos de Él, viviremos en su plenitud, que ese sí es el diseño. Volveremos al inicio. No hay miedos que agobien el corazón cuando estamos vestidos de Él. Ahí es donde dice la palabra: el verdadero amor echa fuera todo temor. Solo cuando estemos vestidos de Él. No es de pedalear con todas las fuerzas. No es de mostrarnos lo bonitos que somos cada domingo. No se trata de eso. No se trata de venir y hacer parte del club social de los cristianos. Se trata de que cada día podamos reconocer el desastre que somos. Y poder ver su fidelidad obrando en ese desastre. Todos los que tenemos el privilegio de pararnos en esta tarima, no estamos más allá. Por el contrario, vivimos con un montón de luchas. Y poder ver la fidelidad de Dios, que siguió obrando a pesar de lo que muchas veces pasa por los corazones de los que estamos acá. Y ahí es donde es palpable su fidelidad. Ya no la vemos de lejos, no la vemos a través de un vidrio. Hace parte de nuestro entorno, hace parte de cada momento que vivimos, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con nuestros amigos. Dejamos de responder un amén automático cada que dicen Dios es fiel. Amén. Se vuelve parte de nosotros. Antes de hacer un pequeño ejercicio con ustedes, quisiera terminar con esto. La fidelidad de Dios nunca se aprenderá por lo que se hable aquí. Para que puedas entender cuán Dios es fiel contigo, necesitas verlo a Él. Y Él solo se muestra en el lugar de intimidad. Necesitas habitar ese lugar para poder verle, para poder conocerle. Necesitamos estar en ese lugar donde solo estamos nosotros y el Señor y no hay nadie más. Y ahí es donde le empieza a mostrar y a enseñar cómo es su fidelidad, cómo se muestra Él, cómo podemos vernos nosotros, nuestra historia, lo que hemos vivido, nuestras heridas, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras miles fallas, la historia de cada uno enfrentada a la fidelidad de Dios. Ahí es donde se aprende. Vuelvo y les digo, llevamos como 8 prédicas hablando de la fidelidad de Dios. Y para mí solo pude entender un pitico cuando me senté a estudiar esto. Porque no se aprende con lo que se hable acá. No se aprende. Se aprende cuando uno está allá. Se aprende cuando uno se toma el tiempo de decir: ay Señor, yo no sé nada. No sé. No sé cómo eres tú. Tengo en la cabeza que eres fiel, pero me cuesta sentir tu fidelidad.
Me cuesta sentirte, me cuesta verte en mis momentos difíciles, me cuesta. Y ahí es donde Dios enseña. Quisiera que cerrarais sus ojitos un momentico. Esto es solo para los que quieran. Quisiera que por un momento pueda verse usted en esta habitación y no hay nadie más. Y de pronto hay un espejo al frente y tiene la oportunidad de verse. Y puede ver cómo está hoy. Puede ver todo el dolor, las heridas, el peso, el pecado. Puede sentir en sus hombros por cuántos años lleva cargando un peso exagerado. Y aparece en la escena Jesús. Aparece en la escena Jesús a quitar el maquillaje artificial, a quitar lo que por muchos años has intentado cubrir, a romper con la dureza, a romper con la religiosidad. Y solo aparece con una palabra: te amo. Te amo como estás. En esta habitación donde solo estás tú y el Señor, no hay maquillaje que pueda cubrir las heridas porque Él ya las conoce. No hay coraza que pueda cubrir el desastre porque Él ya lo conoce. Y en ese momento de vulnerabilidad, ¿qué podrías decirle a Jesús? Y tienes la oportunidad de entregar y dejarte ver en toda tu vulnerabilidad. Y estás desnudo delante de Jesús.
quizá con vergüenza, con miedo, con temor. Pero está Él para limpiar lo que tú no puedes.